Hace muchos años leí una novela de un escritor español jesuita que tiene como título Un cierto olor a podrido. El autor es José Luis Martín Vigil. Un cierto olor a podrido. Yo creo que esa es la sensación que tenemos muchos peruanos frente a estas elecciones. ¿Por qué la OMPE no publica en el portal web la lista con todos los padrones, con el padrón electoral? ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones le da más importancia a un plazo muy discutible legalmente, en lugar de garantizar la validez del voto de cientos de miles de peruanos? ¿Será por negligencia? ¿Será tal vez porque tomaría mucho tiempo? ¿O es quizás por temor a que se descubra alguna complicidad al interior de estos organismos? ¿No es acaso lo mejor para las personas que están a cargo de este proceso electoral demostrar la absoluta transparencia que pruebe su honestidad y que legitime su decisión final, aunque sea necesario tomarse algunas semanas más? Hace poco vi un video de una conocida periodista que tiene un canal de YouTube y que hace un análisis de la política nacional. Y en este video ella entrevistaba al almirante Montoya y le preguntaba con cierto sarcasmo si él creía que en las elecciones existía una conspiración internacional. Y ante la afirmación categórica del entrevistado, ella respondió con una sonrisa burlona. Permítanme decirles que yo, y creo que muchas personas, creemos como el almirante Montoya que existen fuerzas oscuras e intereses ideológicos y económicos que quieren, sea como sea, poner al profesor Castillo en el sillón presidencial. Lo que está sucediendo en Chile, en Argentina, el vandalismo callejero en Colombia, no es simple casualidad, forma parte de una misma agenda que ha sido pensada con gran astucia y premeditación desde hace muchos años para que el comunismo, o si quieren llamarlo de una manera más elegante, el socialismo del siglo XXI, pueda copar América Latina. No seamos ingenuos, queridos hermanos. Ciertamente corremos un riesgo de convertirnos en Venezuela, un riesgo real e inminente. Y frente a esta situación, hoy escuchamos nuevamente este evangelio de la barca en medio de la tormenta. Sabemos que la barca de Pedro representa a la Iglesia, una barca que surca por el mar de la historia de la salvación hasta el puerto de la eternidad. Es muy bonito como comienza el evangelio. Jesús, al atardecer, les dice a los discípulos: vámonos a la otra orilla. A lo largo de estos más de 2000 años de historia, la Iglesia ciertamente ha conocido tiempos buenos y tiempos malos. Hemos experimentado días hermosos y soleados, días en que el viento soplaba a favor y las velas se hinchaban. ¿Cómo no recordar con nostalgia el pontificado de San Juan Pablo II, que trajo tantos frutos de renovación y tantas vocaciones a la Iglesia? Pero también
hemos sido testigos de noches oscuras en que la barca es zarandeada por las olas, especialmente en estos últimos años, no solamente como iglesia, sino como sociedad, como nación. Nos sentimos en medio de una tempestad y con mucho temor a hundirnos y ahogarnos. Hay que tener esperanza, queridos hermanos, hay que tener confianza, pero también tenemos que ser valientes, tenemos que tener coraje. No nos engañemos, esta tormenta va a ser larga y quizás se avecinan en el horizonte densos nubarrones, tiempos difíciles que requiere de hombres y mujeres recios, tiempos en los cuales probablemente seamos perseguidos y la fe sea puesta a prueba. Recordemos que solamente en el siglo pasado países como Polonia, España o México, que han sido países intrínsecamente católicos, también han sufrido persecución. Y han habido en el siglo pasado muchos mártires. Por eso, a veces nos invade el miedo, el temor, y a veces también nosotros le gritamos al Señor: ¿por qué te quedas en silencio? ¿Por qué no haces nada por nosotros? ¿Es que no te importa que nos hundamos? Y en esas situaciones de riesgo, a veces podemos caer en la tentación de perder de vista lo más importante. Jesús no abandona a su iglesia. Incluso si duerme, Él está en la barca y sabe lo que está sucediendo. Hoy el Papa Francisco hacía una hermosa catequesis sobre este pasaje y decía cosas muy interesantes. Decía: Jesús espera que seamos nosotros los que lo impliquemos, que lo invoquemos, que lo pongamos en el centro de nuestras preocupaciones, porque para ser discípulo de Dios, de Jesús, no basta creer que Dios está, que existe, sino que es necesario involucrarse con Él. Es necesario también alzar la voz y gritarle. La oración muchas veces es un grito: Señor, sálvame. Ese es el inicio de la fe, cuando reconocemos que solos no somos capaces de mantenernos a flote, que necesitamos de la ayuda de Jesús, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero decía también el Santo Padre: hay que reconocer que muchas veces nos hemos quedado mirando los problemas en lugar de acudir al Señor y dejar en su corazón nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces dejamos al Señor en el rincón de nuestra barca, en el fondo de la barca de la vida, y solamente lo despertamos en el momento que tenemos una angustia o una necesidad? Pero ante las súplicas de sus discípulos, Jesús siempre se despierta. Él es el Señor de la creación. Él calma el viento y las olas. Y Él también nos dice a cada uno de nosotros: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? ¿Es que acaso no confían en mí? Y el gran problema es que nos quedamos mirando las olas en lugar de poner los ojos fijos en el Señor. Hoy, que es el Día del Padre, vamos a pedir también por tantos padres que junto con sus esposas tienen que capitanear la barca de sus familias, que están
angustiados por el presente y preocupados por el futuro. Jesús también les dice a ustedes, queridos papás, no tengan miedo, confíen. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en este mes del Sagrado Corazón y en estos días decisivos para nuestra patria, no perdamos la paz. Acudamos al Señor que nos dice, vengan a mí cuando estén cansados y agobiados. A ese Señor que también nos invita a ser valientes, a ser pacientes, a no cansarnos de luchar por la verdad y la justicia y a esperar en el Señor de la historia, con la convicción de que la barca no se va a hundir jamás, porque Cristo ha dicho que el mal no va a prevalecer sobre el bien, que en el fondo no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni hay nada escondido que no llegue a descubrirse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.